Soy Valesca Dayanara Yoco Balcazar. Hola, soy Amabilia Garrido. Hola, mi nombre es Alejandro Cárdenas y nuestro grupo te va a hablar acerca de la esperanza de vida en Centroamérica. Hola, he vuelto con una pregunta un poco compleja de responder. ¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir? ¿70, 80 años? Sé que individualmente esto puede causar un poco de conflicto a la hora de responder, ya que la longevidad puede verse afectada por muchos factores en la vida. Sin embargo, a nivel país, a nivel poblacional, esto es un poco más fácil de calcular. A esto se le llama esperanza de vida. Y como nuestro proyecto de último taller de estadística descriptiva, hemos decidido utilizar los datos de la esperanza de vida de los países de Centroamérica. Esto para poder realizarle el análisis de datos correspondiente y poder explicar un poco por qué es que son los datos así. Por qué la esperanza de vida de Centroamérica puede ser un poco mayor o un poco menor en relación a otros países o a otros lugares. Hemos decidido excluir a Belice de la lista de datos, ya que Belice ha enfrentado ciertos conflictos territoriales con Guatemala y algunos con el Golfo de México, y esto puede hacer que los datos no sean 100% eficientes o 100% exactos. Hemos decidido contar únicamente con los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bueno, y como todo en la vida, tenemos que tener objetivos para poder alcanzar nuestras metas. Así que aquí van 3 objetivos de nuestro proyecto de taller estadística descriptiva. Como primer objetivo tenemos representar, analizar e interpretar datos estadísticos. Como segundo punto tenemos usar el método estadístico en la recolección de la información. Y como tercer punto tenemos desarrollar habilidades de análisis crítico en el proyecto del taller de estadística descriptiva. Los datos básicos de nuestro tema, que es la esperanza de vida. Como primer punto tenemos la definición de esperanza de vida, y este es el promedio de años que se espera que viva una persona, calculado a partir de varios tipos de variables tales como su forma de vida, acceso a la atención sanitaria, dieta, estado económico y la mortalidad del país o región en la que se encuentre. Aparte de esto tenemos los indicadores demográficos de una población. Estos vinculan el tamaño y crecimiento poblacional con la dinámica de los componentes que intervienen en ella, como por ejemplo fecundidad, mortalidad y migraciones, así como los efectos en su composición como sexo y edad. Recientemente diversos estudios en el ámbito de la economía aplicada se han dedicado a estudiar los determinantes de la esperanza de vida en distintos países. La educación, el acceso a la salud, el número de médicos, la ubicación geográfica, entre otros, son algunos de los factores determinantes de la esperanza de vida. Podemos observar en la tabla que se ve ahora en pantalla, aquí se encuentran los datos de los 6 países seleccionados. Guatemala con 74.606, El Salvador con 73.10, Honduras con 75.09, Nicaragua con 74.28, Costa Rica con 80.10 y Panamá con 78.33. Estos números son los años que va a vivir aproximadamente cada país. Ordenados del mayor al menor, tendremos a Costa Rica como primer lugar, con un 80.10 de años de esperanza de vida. Luego, solo seguido de Panamá, con 78 años de vida de su población. Honduras, con 75.09 años, le ocuparía el tercer lugar. Luego, Nicaragua, con 74.28 años, sería el cuarto lugar de la lista. El quinto lugar sería nuestra bella Guatemala, con 74.06 años de esperanza de vida. Y por último, El Salvador, con 73.10 años de vida. Bueno, y para empezar con la parte de análisis de datos, en nuestro proyecto de estadística tenemos como primer punto el promedio. El promedio es básicamente agarrar todos los datos de nuestra tabla de datos, sumarlos y dividirlos dentro del número de datos que hay. En este caso, la sumatoria de la esperanza de vida de todos los países de Centroamérica nos da un total de 454.96. Este dato lo dividimos dentro de 6, que son los países que tenemos actualmente en la lista, y nos da que Centroamérica viviría aproximadamente un promedio de 75.83 años. Viendo como segundo punto en nuestro análisis de datos la mediana y la moda. En este caso no se encuentra ninguna moda, ya que no existe ningún dato que se repita. Pero para dar una definición un poco arcaica de qué es la moda, es básicamente encontrar datos que se repitan dentro de un grupo de datos específico. Por ejemplo, si en lugar de que Guatemala tuviera 74.06 y El Salvador 73.10, ambos tuvieran 73.10, estos dos datos representarían una moda. Bueno, como podemos observar, entonces seguiríamos con la mediana. La mediana, a palabras cortas, es una medida de tendencia central que nos ayuda, valga la redundancia, a saber dónde se encuentran centralizados los datos de nuestra tabla. Para el cálculo de esta existe una fórmula, la cual es n más 1 partido 2, siendo n el número de datos que hay en la tabla. Entonces tenemos que sería 6 más 1 partido 2, lo cual nos daría 3.5. En este caso, como la tabla tiene números pares
y la fórmula lo divide dentro de 2, nos va a dar un número impar, por lo tanto no tenemos 3.5 datos, o sea, la posición 3.5. Entonces tenemos que promediar estos dos datos. Ya vimos anteriormente cómo se promedia algo. Entonces venimos y dividimos dentro de 2 la sumatoria de Nicaragua y Honduras, 74.28 más 75.09. Y entonces podemos observar que la tendencia central de la esperanza de vida es 74.85 años. Seguimos entonces con el rango y la desviación media. El rango es una medida que nos ayuda a saber cuánto abarca nuestra tabla de datos. En este caso también se utiliza una fórmula. Esta dice que el rango es igual a valor máximo menos valor mínimo o dato mayor menos dato menor. En este caso nuestro rango, el dato mayor es 80.10 y el dato menor es 73.10, a la cual la resta da 7. Entonces podemos decir que el rango de nuestra tabla es de 7 años. Proseguimos con la desviación media. La desviación media, en simples palabras, es ver cuánto se desvían los datos de nuestra tabla con respecto a la media. Entonces, para esta también tenemos una fórmula. Es la de sumatoria del valor absoluto de x menos media dividido n. Esto significa que debemos agarrar todos los datos de la tabla, restarlos uno a uno con la media, y la sumatoria de esto lo tenemos que dividir dentro de 6. Acortando el procedimiento, entonces nos quedarían 13.56 dividido dentro de 6. Y esto nos daría un total de 2.26. Entonces, podemos decir que nuestros datos se desvían 2.26 hacia arriba y hacia abajo de la media, siendo estos 73.57 y 78.09 años. Bueno, ahora nos toca hablar de la varianza y la desviación estándar. Para empezar, la varianza, porque vamos a empezar con la varianza, es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media aritmética de los mismos. Asimismo, la varianza regularmente se utiliza en los sectores de economía, finanzas, interpretándose como el riesgo que el rendimiento de algún procedimiento concreto sea distinto del rendimiento esperado de dicho procedimiento. Básicamente es como una estadística de fallo. Entonces, vamos a ver cómo se realizó la varianza en este informe. Bueno, como podemos observar ahora en pantalla, se utilizó la fórmula de la varianza muestral para realizar dicho cálculo. La fórmula nos dice que S cuadrado, que es el símbolo de varianza, es igual a la sumatoria de x menos media al cuadrado partido n menos 1. Entonces podemos ver la fórmula ya concretada. S cuadrado es igual a 38.02, que sería la sumatoria de x menos media al cuadrado, como podemos observar en la tabla de datos, dividido 6 menos 1, lo cual nos daría 7.60. Seguimos entonces con la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica, también se le conoce así, es una medida que ofrece mayor información sobre la dispersión media de una variable. Esto significa que la desviación estándar siempre será igual o mayor que 0. Como podemos observar ahora en pantalla, la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos media al cuadrado partido n menos 1. Esto nos deja como resultado la raíz cuadrada de 38.02 partido 5, que es igual a 2.76. Entonces podemos deducir que la desviación estándar muestral de nuestra tabla de datos es de 2.76. Esta desviación se representa con los datos 73.07 años y 78.59 años. Bueno, como habrás podido observar hasta el momento, los cálculos que hemos realizado los hemos tratado de hacer con la mayor simpleza posible para tu mejor entendimiento. Sin embargo, su simpleza no significa que sean igual de útiles o igual de necesarios para la representación de los datos en la estadística descriptiva, así como para la interpretación y explicación de los mismos. A continuación, mi compañera Carla Lima te va a explicar acerca de 3 tipos de gráficas en este proyecto, además del coeficiente de asimetría y la kurtosis, 2 temas bastante interesantes. La gráfica de tallo y hojas nos permite organizar los datos de forma significativa y nos muestra la distribución sin necesidad de hacer cálculos. Para realizar la gráfica de tallo y hojas, se ordenaron los datos de esperanza de vida de los países de Centroamérica en forma ascendente, y se aproximaron sus valores para que contaran solo con un decimal. Luego se colocaron los dígitos principales en el eje vertical, que es el que le corresponde al tallo, y en el eje horizontal se colocaron las hojas, o sea, los dígitos secundarios, que consisten en los decimales de cada valor. Con base en el resultado se puede concluir que el dato mínimo es 73,1 y el dato máximo es 80,10. Además, se observa que existe una mayor concentración de datos en el valor de 74 años. Prosiguiendo con el diagrama de puntos, se debe resaltar que al utilizar esta herramienta se evita la pérdida de identidad de cada observación.
Para hacer el diagrama de puntos se utiliza, al igual que en el gráfico de tallo y hojas, los datos ordenados de forma ascendente y aproximados para un solo decimal. Se colocó en el eje horizontal una recta numérica sobre la que se apilan los puntos que representan cada esperanza de vida de nuestra muestra. Por el resultado de nuestro diagrama de puntos podemos concluir que la menor esperanza de vida en Centroamérica es de 73 años en El Salvador y la mayor es de 80 años en Costa Rica. Y hay más países con una esperanza de vida que ronda los 74 años, para ser más específicos, Guatemala y Nicaragua. Si se tuviera que elegir una de estas dos herramientas para presentar la información, tomando en cuenta que es una muestra de apenas 6 datos, por su accesibilidad y facilidad se utilizaría un gráfico de tallo y hojas. Se realizó un diagrama de caja, que es una representación gráfica basada en cuartiles para la presentación de datos. Para construir nuestro diagrama de caja, identificamos el dato mínimo y el dato máximo, así como el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. En el eje horizontal tenemos nuestra caja, que va desde el primer cuartil, que es 74,06, al tercer cuartil, que es 78,33. La caja está dividida en 2 por la mediana o el cuartil 2, que es 74,69. De la caja salen los bigotes, que van desde el dato mínimo de 73,10 hasta el dato máximo de 80,10. En lo referente al sesgo, hay una característica en los conjuntos de datos que es la forma. Esta nos indica si nuestros datos son simétricos, con sesgo positivo, con sesgo negativo o bimodal. Para obtener este dato, aplicamos la fórmula que se ve en pantalla. Y en una tabla colocamos los datos en una columna, en otra los resultados de restar a un dato la media, y en la tercera el resultado de dividir x menos media entre la desviación estándar. Todo esto elevado al cubo. Con estos datos a la mano se aplicó la fórmula del coeficiente de asimetría, que dio como resultado 0,905. Este indica que la esperanza de vida en Centroamérica es un tanto sesgada positivamente, como ya se había anticipado en la gráfica de cuadro. Además, queda claro al apuntar el hecho de que la media, 75,83, es mayor que la mediana, de 74,69. Si se habla de kurtosis, se debe entender que existen 3 posibles resultados. Si la kurtosis es mayor que 0, indica una distribución leptocúrtica. Si la kurtosis es menor que 0, indica una distribución platicúrtica. Si la kurtosis es igual a 0, indica una distribución mesocúrtica. Para obtener la kurtosis, se aplicó la fórmula que aparece en pantalla y se colocaron los datos en esta tabla, donde se encuentran en una columna los valores de la muestra, en la siguiente el resultado de restar a cada valor la media, y en la tercera el resultado de dividir x menos media entre la desviación estándar. Todo esto elevado a la cuarta. Tras aplicar la fórmula, se obtiene el resultado, que es menos 0.88732455. Ya que la kurtosis es evidentemente menor que 0, se sabe que la distribución es platicúrtica. Hemos llegado a la conclusión de la investigación de la esperanza de vida en los países de Centroamérica. Como sabemos, la esperanza de vida es un indicador clave, el cual nos hace tener una idea tanto como de salud, económico, social, y también nos ayuda a determinar el año de vida de una persona. En ella pudimos utilizar herramientas estadísticas, ya que utilizamos datos reales en la cual pudimos comprobar el promedio que tiende a vivir una persona en los países de Centroamérica de la esperanza de vida, del cual es aproximadamente 75 años con 10 meses.
Lo que podemos aprender de este trabajo en cuanto al tema que fue tratado es que a pesar de lo que normalmente se podría pensar, la esperanza de vida de los países de Centroamérica no es realmente tan baja como la de otros países. Esto se debe a que a pesar de haber tantas problemáticas en nuestros países, tales como corrupción, delincuencia, inmigración, entre otras, la economía, salud y otros aspectos, si bien no son 100% eficientes, al menos siguen siendo sostenibles. Además, algunas prácticas de nuestra cultura, como lo es la alimentación y algunas maneras de trabajo, siguen haciendo que las personas no pierdan el hábito de ejercicio y cuidado en las dietas. Lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestros estándares de esperanza de vida es empezar a cuidar nuestros hábitos diarios, tales como la alimentación, ejercicio, algunas cosas de salud. Además, servirá de mucho también que todos nosotros impulsemos los programas de estudio y trabajo que ofrecen los gobiernos. Este ha sido nuestro taller de estadística descriptiva. Future shines bright under sunshine, void but